Yo creo que existen como dos tipos de ciudades o de países. Están esos países que a muchos de todo el mundo les gustan, que son los europeos, ir a ver castillos viejos del siglo X, del XIV, romanos, en fin, mucha historia, calles empedradas y una gran cantidad de historias que uno, y tienen su calor y tienen su cuento. Pero también están esos otros países modernos, Estados Unidos, Dubái, China, donde ya usted va a otro panorama. China pues tendrá su muralla china, pero realmente cuando usted va a China va y encuentra una ciudad de un modernismo impresionante, lo mismo Japón y otras. Dos modelos de ciudades. Y a muchos me preguntan, ¿y en Medellín qué pasó? Hombre, Medellín tuvo una arquitectura muy traída de España, pero esa arquitectura en el fondo pues, se tropicalizó bastante pues, debido a que aquí no teníamos estaciones. Usted ve en Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, donde pequeñas calles y lo que pretendían era que el aire circulara y tomara cierta presión para que las casas estuvieran muy frescas. Vemos en toda la colonización antioqueña grandes casas con un jardín interior muy potente y todos los cuartos alrededor y las cocinas por allá atrás. Y en Medellín no hubo nada especial. En Medellín, ¿qué podríamos decir especial de nuestra historia? Pues muy pocas casas de tapia quedan de esas de hace muchos años, pero realmente, si uno se va a pensar, uno tendría aquí como, y aquí enseguida con nuestro invitado lo hablaríamos, tendríamos como, digamos, un barrio icónico. ¿Por qué? Por su arquitectura, por todo lo que tiene, su trazado, que es el barrio Prado, wow, una joya de la arquitectura, lo que vemos, sus casas. El resto no, unos diseños muy interesantes como todo lo que es toda la Notivara y todo ese barrio, es un barrio bastante bonito, bien trazado, con todas esas circulares y ni siquiera son calles, sino el circular primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Un ícono importante de nuestra ciudad es la Catedral Metropolitana. Nos queda un rezago de la iglesia de... ¿Cómo se me va? La primera iglesia. La Veracruz. La Veracruz. Y bueno, y saludo una vez al director de Arquitectura y Urbanismo, Alejandro Restrepo. ¿Y Medellín en qué se mete? Muchos dicen Medellín se está volviendo en Hong Kong. Sí, toda cantidad de edificios y esto ya parece una cosa y Medellín empieza a tomar otro y creo que cada vez que llega un turista aquí y ve todo eso se queda impresionado. Y ya tenemos otro impacto, digamos, de urbanismo, que fue la Comuna 13 y el Grafitur con sus escaleras. Y entonces sí se puede darle vida a muchos barrios, sí se puede hacer muchas cosas, pero no somos ese destino para mirar cosas antiguas. No, somos una mezcla de muchas cosas. Alejandro, ¿cómo estás? Nacho, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, José, Mariana. Qué gusto estar aquí con ustedes y a todos los televidentes. Ahí rápido. Maravilloso, sí, Nacho, uno maravilloso. Decir que voy a ir a Medellín a ver cosas antiguas, no, olvídese, aquí arquitectura antigua, ni castillo, ni nada de esas cosas las vamos a tener. Es un patrimonio muy joven, muy joven, pero de mucha calidad arquitectónica. O sea, la Basílica Metropolitana, que hacía referencia ahora, es una iglesia y es una construcción absolutamente maravillosa en la técnica del ladrillo, una arquitectura románica con una cantidad de condiciones maravillosas en términos arquitectónicos, espaciales, históricos, constructivos. El barrio Prado que mencionabas, Laureles, que aún a pesar de la demolición masiva de la arquitectura residencial de Laureles hecha en los años 40, 50 y 60, aún el barrio sigue conservando una extraordinaria calidad urbanística. Así que Medellín... Y es un buen vividero, porque todo está a 5 minutos. Sí, la ciudad caminable. Así es. Eso es lo más bonito de Laureles, y todo planito, sí, que es lo que más me gusta, porque esa trepa, esas lomas. Una ciudad debe ser uniforme, y digo uniforme, a mí me impactaba mucho, y le voy a poner el siguiente ejemplo, que me cuestiona mucho. Usted ha ido a Guatapé. Sí, claro. Es el municipio que de los Zócalos. Al nuevo Guatapé, claro. Sí, usted a Guatapé. No, pues es el nuevo Peñol y el viejo Perdón, Guatapé de los Zócalos, sí, de acuerdo. Usted va allá y es una callecitas empedradas, zócalos, y tiene historia que contar. Sí. Pues llegamos, hicimos un malecón y lo hicimos al mejor estilo de la 70 de Medellín. Cemento, adoquines con unos colorcitos rojitos, amarillitos, y cemento, y de repente como de, uy, aquí no hay una concordancia entre esto y lo otro. Sí. Le pregunto, es por eso, porque Medellín, digamos que impone todo ese cemento, colores, ladrillos, rojitos, sí o no, y está bien. ¿Una ciudad debe quedar así de uniformada? Nacho, idealmente no, porque una ciudad finalmente es un libro abierto
que cuenta historias durante muchos años, así que la diversidad en una ciudad es lo que precisamente la hace muy atractiva. Medellín es una ciudad que ha contado historias desde su fundación, estamos cumpliendo 350 años hasta hoy, y cada historia y cada época debe marcar una tradición, debe responder a unas necesidades, así que ese mestizaje arquitectónico y urbanístico que ha tenido Medellín es lo que para mi gusto la hace aún más atractiva. Y aquí tuvimos al alcalde, casi que no lo he hecho este programa, estaba pero feliz mostrando el render de todos los colegios, del estadio, de todo lo que estaba haciendo. Por fin le vemos, pues uno diría que hasta los años 80, yo no sé, diría que hasta los años 80, hasta que llegó Fajardo, diría yo, que Fajardo empieza a hacer estas obras y les mete arquitectura, 2004. De hecho se ganaron... ¿Ah? 2004. Sí, le meten arquitectura a todos estos colegios, a todas estas cosas, y el alcalde nos muestra una cantidad de obras, ahora sí con diseño, ahora sí que valga la pena, porque yo diría que cuando estas cosas son íconos, sí, la comunidad se apropia de ellos. De acuerdo, de acuerdo. ¿En qué estamos en este momento? Pues Nacho, en un trabajo intenso que recoge también tantos años de esfuerzo de la ciudad durante diversas épocas y atendiendo diferentes necesidades. Estamos desde hace varios años, como lo digo, pensando en una ciudad más equitativa. Y en las alcaldías de Federico Gutiérrez, en la del 2016 al 2019 y en esta actual, la preocupación fundamental es entregar bienestar a partir de la equidad entendida en desarrollos urbanísticos, en nuevas edificaciones, en nuevos proyectos que atiendan las necesidades de las comunidades, en términos educacionales, en términos culturales, en términos deportivos, en términos recreativos, en calidad del espacio público, en condiciones ambientales. Así que esa búsqueda de la equidad debe hacerse desde los parámetros de mayor exigencia y de más alta calidad para las edificaciones que tenemos. Se están diseñando edificaciones, vienen nuevos proyectos, vienen concursos de arquitectura también para generar a través de la calidad arquitectónica equidad, sentido de pertenencia y un embellecimiento de la ciudad que sea más de las fachadas hacia adentro que de las fachadas hacia afuera. Un embellecimiento que esté resolviendo necesidades de las comunidades y que esté mejorando la calidad de vida de estas familias en cada uno de nuestros barrios. Director, uno de los atractivos de la ciudad y por lo que la ciudad no es una ciudad de un día, como decir algo, Brujas, sí, o Curazao, que entonces se encuentra la misma arquitectura de Brujas. Es por toda esa variedad de cosas que hay, entonces es muy distinto lo de Laureles a lo de la Floresta y a lo del Poblado y a lo de Manrique. Sí, así es, José. Nuestros barrios, nuestras comunas, nuestros barrios sobre las montañas, Aranjuez tiene unas calidades arquitectónicas extraordinariamente bellas, Manrique, muchos otros barrios que para nosotros se han vuelto cotidianos y paisaje. Cuando llega gente de afuera y encuentra estos barrios, les ve una particularidad muy especial desde sus condiciones arquitectónicas, desde su conformación, desde sus calidades y cualidades urbanísticas. Así que esa diversidad de Medellín, en medio de una geografía tan hermosa, tan imponente, es lo que la hace realmente singular. Mariana. Director, tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál ha sido ese mayor salto urbanístico de la ciudad entre los años 80, 2000 y la actualidad? ¿Y qué elementos de identidad de Medellín aún se persisten en medio de tantos cambios? ¿Esa identidad no se negocia en el urbanismo paisa? Así es, Mariana. Esos saltos de calidad en términos del urbanismo se dan desde hace varios años. Es decir, la arquitectura moderna de Medellín, lo que se hizo entre los años 30, 40, 50, liderada por grandes maestros de la arquitectura, un Pedronel Gómez, un Ignacio Vieira Jaramillo, un Antonio Mesa, Antonio Mesa Jaramillo, un Alberto Doté, un Federico Vázquez, íconos de la arquitectura antioqueña que trabajaron entre los años 30, 40, 50 y 60, dejaron una calidad arquitectónica muy importante. Después la ciudad, como sabemos todos, entra en un periodo de ostracismo y de muchísimas dificultades con aquella contracultura de la ilegalidad, del narcotráfico y de la violencia que nos sume en unas condiciones adversas en términos de calidad de vida. Pero lo importante allí, Mariana, y en eso radica la cualidad más importante que resalto en tu pregunta, es que aún en las épocas más difíciles, la ciudad se siguió preparando desde la academia, desde los gremios profesionales, en diversas disciplinas, para seguir mejorando. Recuerdo muy bien que en la Facultad de Arquitectura en aquel momento mirábamos y pensábamos cómo ocupar las laderas, cómo mirar el río, cómo gestionar y posibilitar los sistemas hídricos de la ciudad. Comienza la construcción del metro en esa época oscura de mediados de los 90 y finalmente se termina por allá y se inaugura el 1 de diciembre de 1995. Esa construcción de ese servicio de transporte público que es el Metro de Medellín comienza a acercarnos más.
comienza a permitir leer y a entender la ciudad desde aquellos lugares que muchos no la conocían. Y después llegan los metrocables, y después comienzan los proyectos urbanos integrales, y los proyectos y los colegios de calidad, los parques biblioteca, los jardines infantiles. Y esa historia, creo yo, desde diferentes perspectivas políticas posiblemente, pero con la misma línea base del bienestar, de la calidad habitacional, es lo que nos permite que la ciudad se siga apoyando sobre sus pasados remotos e inmediatos para generar esos saltos de calidad urbana que se han venido dando y se han seguido manteniendo como constante. Y el tema de la identidad, Nacho. Yo siento, Mariana, que la identidad es un asunto de la construcción histórica de nuestros proyectos respondiendo a nuestras necesidades. Medellín no se debería parecer a ninguna ciudad, Medellín se debe parecer a sí misma, a su geografía, a sus ríos, a sus quebradas, a sus montañas, a su historia, a su calidad arquitectónica, respondiendo a las necesidades que hoy tenemos. Así que, en términos del desarrollo urbano, esa línea de continuidad respondiendo a diferentes exigencias o características de la ciudad es lo que nos permite ir construyendo una imagen, una identidad, un espíritu urbano y arquitectónico para Medellín. Usted es el único que de pronto me puede sacar de esta duda. Contame, Nacho. Palacio Nacional. Palacio Nacional. Termina en un centro comercial, sí, abarrotado, es una obra bonita de la sí, ciudad de Medellín, tiene su cuento arquitectónico. Eso es de un privado. Eso está alquilado a un señor como a 100 años, ¿no? A 19 años. No le creo. Así es. El Palacio Nacional, Nacho, es una de aquellas obras icónicas, extraordinarias de un arquitecto belga que se llama Agustín Gubarts, que hace la Iglesia del Sagrado Corazón, que hace muchos proyectos en diferentes pueblos de Antioquia, uno de estos profesionales europeos que llega a las Américas y que logra conectarse muy bien con privados, con mecenas, con entidades oficiales y comienza a desarrollar proyectos. ¿Y eso es patrimonio arquitectónico de la ciudad? Sí, evidentemente. ¿Cuándo se declara algo patrimonio arquitectónico? Nacho, eso debe tener una secuencia de solicitudes, bien cultural de interés local, municipal, nacional, que es el mayor de los estándares, y que se estudian de acuerdo con su calidad arquitectónica, con el tiempo que se tiene. Pero ahí en ese caso, Nacho, en el término patrimonial, es importante entender que patrimonios más antiguos, en Europa por ejemplo, se utilizan precisamente con otras condiciones, es decir, en aquellos edificios donde estuvieron los reyes, las reinas, la realeza y demás, en diferentes países, en Alemania por ejemplo, hoy son edificios que tienen otra vocación. No, pero es que usted ya ve iglesias que son discotecas. Así es. Eso lo ve usted en Alemania, en muchas partes de Europa, iglesias que ya son discotecas. De acuerdo. Entonces, ese Palacio Nacional, que tuvo durante muchos años las oficinas de los juzgados, de la fiscalía y demás, hoy es un centro comercial. Obviamente, entre no tener nada y dejarlo o verlo caer o tener otros usos, es preferible 1000 a 1 tener otros usos que conserven la arquitectura, que realcen la arquitectura, aunque tengan unos usos contemporáneos. La dinámica mercantil y comercial de la ciudad hace que muchos de estos edificios patrimoniales se tengan que reconvertir en otra cosa. Pero lo que no podemos dejar hacer es que nuestro patrimonio se caiga por el desuso. Claro. Muy seguramente cambiará de uso o se mantendrá, habrá que preservar el patrimonio, pero es preferible que se utilice a que se deje caer por el desuso. Hábleme del estadio. ¿Quién lo diseñó? Toda esta propuesta que tenemos, Medellín y sus 350 años y ahora reinventándose. Realmente el estadio creo que ha tenido dos arreglos, pues, o sea, se hizo, después se le hizo una ampliación de, no sé, de la sur y de la norte. No, pero primero se hizo, después se hizo lo de oriental. Se subió oriental, que le puso más capacidad. Se encerró. Se encerró, pero realmente no ha tenido cambios drásticos. En este momento, ¿qué es esa propuesta de la alcaldía? Pues Nacho, una historia muy breve del estadio para poder llegar a la propuesta de la alcaldía. El estadio se inaugura en los años 40, Antonio Mesa Jaramillo, que es uno de los arquitectos que mencionamos ahora, participa también en la fase de diseño, incluso en la fase de la construcción, y es un estadio que tiene una capacidad original para 26.000 personas, aunque existen datos y estadísticas que en aquellos años, en los 50, 60, 70, incluso antes del 78, llegaron a entrar 30.000 personas al estadio Atanasio Girardot. Era la tribuna occidental alta y todo el primer anillo. Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Que me tocó estar allá con una banderita. ¿Te acuerdas, Nacho? Era una hermosura, claro. Yo estuve en preferencia con mi papá, viendo todos esos mosaicos extraordinarios. Esos mosaicos. Hoy les dicen tifos, pero los primeros mosaicos en las tribunas que yo vi fue en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Yo era uno de esos para que sepa. Hermoso, Nacho. 1978. Sí, señor. Y se sube la capacidad del estadio a 36.000 aficionados. Con esa capacidad estuvimos desde el 78 hasta el 90.
Recuerden ustedes muy bien que en 1989, diría yo contra todo pronóstico, se mete un equipo de puros criollos, el Nacional de Francisco Maturana, a la final de la Copa Libertadores. Pero no puede jugar la final de la Copa Libertadores porque la Confederación Sudamericana de Fútbol en aquel momento, hoy Conmebol, decía mínimo deben tener una capacidad de 50.000 personas los estadios para jugar la final. Juan Gómez Martínez, a quien le mando un saludo, de quien admiro muchísimo, en su campaña para la primera elección popular de alcaldes dice, si resulto electo como alcalde, voy a aumentar la capacidad del estadio. Y se sube la capacidad del estadio a 52.217 aficionados en aquel momento, 1990. Posteriormente, para el Mundial que se hace y los Juegos Deportivos que se hacen en el año 2011, el estadio debe adecuarse a la normativa FIFA y se baja de 52.000 a 44.000 personas porque se le tiene que poner silletería en todas las tribunas. Y posteriormente, hoy, que es el estadio que tenemos de 44.000 personas, va a llegar a 60.000 personas. ¿Cómo se hacen los diseños? Precisamente... Pero páreme, antes de los diseños, y entonces ¿qué? ¿Van a ampliar graderías o qué? ¿Van a ampliar la oriental, occidental o sur y norte? Todo el estadio. Todo el estadio. Todo el estadio. Una tercera gradería. 16.000 personas más. Sería una tercera gradería, si no estoy mal. Es una tercera gradería. ¿Y cómo se hace, Mariana, Nacho y José? Fijándonos en la manera como se construyó el estadio. Había dos maneras. Weimar Muñoz Ceballos, un gran periodista, decía, miren, hay dos maneras de crecer el estadio, o hacia arriba o hacia abajo. Analizamos todo. ¿Hacia abajo qué significaba? Bajar el nivel de la cancha, soterrar la cancha. Los niveles freáticos que pasan allí por la quebrada La Pichincha y otros más son muy altos. La Hueso son complejos y eso nos implicaría hacer unos muros de contención, soterrar la cancha, y yo creo que con 2 años de cierre del estadio ningún club de la ciudad podría aguantar y no se podría tolerar. Además sería insostenible este tema, la construcción de esto, el estadio cerrado por 2 años. ¿Cómo se construye el estadio? La primera gradería, oriental, occidental, sur y norte, baja, tiene una estructura independiente de la gradería que originalmente se concibió como la tribuna occidental alta. Es decir, es otro edificio, el que se monta al lado, que tiene unos voladizos sobre esa tribuna. Oriental alta se construye de la misma manera y Juan Gómez en el 90 construye la sur y norte alta de la misma manera. Es decir, el segundo piso es una gradería independiente. El tercero, tomamos entonces la decisión con asesores técnicos, ingenieros civiles, asesores internacionales y demás, de tener un edificio adicional exento para no tocar la estructura existente, repotenciada en el año 2011, y subir un tercer piso. En términos ingenieriles, ¿qué es? Un viaducto, un pórtico de 2 grandes columnas, arriba con un viaducto inclinado, que son las graderías, para subir el aforo a 60.000 personas y tener de ahí sostenida la cubierta y sostenida la gradería del tercer piso, entre muchas otras cosas que va a tener el estadio de 60.000 ya está pues, en unos parámetros internacionales interesantes. Así es, más de 50.000 ya recibe finales de Conmebol. Y pues obviamente... ¿Y el Mundial de Fútbol recibe con 60.000? Sí, señor. Bueno, muy bien, Mariana, se quería preguntar. Bueno, la arquitectura y el urbanismo centran mucho las problemáticas. No, pero páreme, qué pena la del estadio. No, yo quiero saber, y la fachada que vimos que va a ser, pues, o sea, cuénteme eso, ya no, sí, para quedarme ahí porque no quiero, o sea, pues en el render veo una cosa espectacular. Sí, así es, fachadas y espacio urbano, es decir, la infraestructura urbana que rodea el estadio Atanasio Girardot va a tener obviamente una intervención de más de 40.000 metros cuadrados de mejoramiento del espacio público, de condiciones de accesibilidad, de relacionamiento con las canchas Marte, con el estadio Alfonso Galvis. Todo eso es renovado. Todo eso es renovado. Esas cosas, el complejo deportivo. Es un complejo deportivo. Pero ¿se van a perder espacios deportivos? No, para nada, en absoluto. Incluso era una de las preocupaciones, por ejemplo, de la gente de la Liga de Tenis, otras ligas, no, todo lo contrario. Lo que tenemos que llegar allí es a fortalecer la vocación deportiva que tiene el estadio. Entonces, desde el punto de vista urbanístico, se cualifica el urbanismo, la accesibilidad, las llegadas, más zonas verdes, pisos absorbentes y demás, y los accesos al estadio. Ya vamos para la fachada. Se plantean 4 rampas para la accesibilidad y la evacuación ya no de 44.000, sino de una tercera parte que se le añade, es decir, de 60.000 personas. Y en esas accesibilidades llegamos a un piso intermedio, mantenemos el acceso por el primer piso y el piso intermedio, o llegamos a la segunda tribuna, o llegamos a la platea, que es la tribuna superior. Las fachadas y la cubierta. De esa estructura, porque es fundamentalmente un proyecto urbanístico, arquitectónico y estructural, que es importante tenerlo en cuenta, separan las columnas, se sostiene la tercera gradería y desde esas columnas se amarran
unas estructuras de cubierta que son unas estructuras a tensión, es decir, no son unas estructuras apoyadas o en voladizo, como tiene hoy el comportamiento estructural la marquesina existente, sino que son unos cables y unas pérgolas y unas cerchas, que jalan la cubierta y la mantienen estable por tensión. Es como si tú tienes una cuerda aquí, Nacho, y yo otra, y tenemos un elemento en la mitad. ¿Cómo lo sostenemos? Sin necesidad de apoyarlo, jalándolo. Así se va a sostener la cubierta. Y de la cubierta vienen las condiciones de fachada que aún hoy estamos en un análisis muy detallado y a punto de tomar una decisión sobre la materialidad final. Va a tener techo el estadio. Techo todas las tribunas. Como quien dice, puede jugar un partido de fútbol en el aguacero más impresionante y está tapado. O sea, ya no vamos a tener ese problema, nunca se va a mojar la cancha. ¿Y qué va a pasar con el techo occidental? Ese techo, obviamente, al subir una tercera gradería, ese techo se tiene que demoler. ¿Y eso se puede demoler? No. Yo me paré a montar microondas cuando era la televisión antigua, eso es más asustador. En el bordecito mirando hasta una abajo, lo más asustador del mundo. ¿Y eso cómo se hace la demolición sin afectar la...? Es un desmontaje gradual, no es una demolición por impacto, sino que es un desmontaje gradual que se tiene que hacer primero de los aligeramientos, que son los ladrillos allí, y tramo por tramo se tiene que ir desmontando y posteriormente, eso sí, demoler las vigas que hay aquí, obviamente con el estadio. ¿Remodelación habrá que cerrar el estadio o se puede seguir funcionando el estadio haciendo la remodelación? Nacho, como es un tercer anillo, hay una gran cantidad del tiempo, el 90% del tiempo que vamos a utilizar, más o menos estimándolo así, entre un 85 y un 90%, el estadio puede tener uso mientras se hacen los trabajos de remodelación exterior, como ocurrió en la reforma de 1990. Muy pocos partidos se fueron para el Tulio Espina de Bello, me acuerdo muy bien. Nacional y Medellín jugaron por las tardes porque las torres de iluminación se tuvieron que desmontar y algunos partidos se tuvieron que jugar en el estadio Tulio Espina de Bello. Eso es una fachada hermosa. Así es. Director, yo como usuaria del Estadio Atanasio veo una problemática muy grave y es el tema de los parqueaderos. ¿Qué se ha hablado, qué se ha considerado? Porque yo en los renders no veo los parqueaderos. Si el proyecto tiene localizado los parqueaderos, ¿cómo mejorar esa movilidad? Mariana, un partido donde le vayan 60.000, sí, que usted lo llene. Entonces, ¿cuántos de ahí pueden ir en moto? 20.000. Siendo exagerado, póngale 15.000. Y póngale cuántos pueden ir en carro, 10.000. Eso es un parque, no le da. Para eso está el metro, es que nos tenemos que acostumbrar a ir. Pero Nacho, no todo el mundo va en metro. O sea, yo lo pongo, yo hace 15 días estoy en fútbol con mi papá. Mi papá tiene 88 años. Yo que me voy a ir en metro con mi papá para el estadio. ¿Se ha pensado algo? No, sí, le va a tocar. Mire, el Santiago Bernabéu no tiene parqueaderos. El otro que tienen ahí por Pirámides en Madrid no tiene parqueaderos. Los únicos que ponen parqueaderos para todos son los gringos. El resto no, los gringos no parking, no business. ¿Sí? En Colombia al revés. Yes parking, no business. Qué tan impresionante. Pero buena la pregunta. Para contestar la pregunta de Mariana, se está estudiando y se tienen ya unas zonas localizadas para trabajar a través de alianzas público-privadas temas de parqueaderos subterráneos e incluso en altura. Eso se está estudiando, se está elaborando y se está mirando, y el alcalde en la presentación del proyecto dijo, cuando tengamos ese proyecto de los parqueaderos completamente definido y decidido, bajo la modalidad de la arquitectura y estos otros temas que van muy adelante, se van a anunciar. Pero obviamente, Mariana, Nacho, José, hay que considerar el tema de los parqueaderos. Tenemos una gran ventaja, la llegada de nuestro sistema masivo de transporte, que es el metro de Medellín. No todo el mundo va en el metro, otros se aproximan a pie, así que hay que considerar sí o sí el aumento de las plazas de parqueadero en algunas zonas que ya se están estudiando. A mí lo que me dijeron era, y le voy a decir, José, literal, no es negocio. O sea, con un privado no le va. ¿Por qué? Porque es un privado que está jugando a 2 partidos en la semana. O sea, a utilizar el parqueadero 2 veces a la semana no es rentable. Ese es el dilema que plantean los privados. Salvo que los privados puedan aprovechar estas plantas de parqueadero y aprovechar que existen zonas de oficinas, zonas de pero comercio. Muy residuales, sí, es que eso es lo que me decían. Si uno pone a ponderar eso, usted haga ese mismo edificio en el centro y lo llena. Sí. Hágalo allá y lo llena los días de los partidos y el resto de la semana suavecito. Hay que considerar pero bueno, eso de acuerdo. Preguntita, y mientras están haciendo las obras del estadio, usted dice, no, la mayoría del tiempo se va a utilizar. Es que se van a inhabilitar tribunas por momentos. Ahí vamos. Funcionamiento del actual estadio a un 70%, algo así. Occidental, como estamos es muy tumbando esa cosa, para este partido no está occidental. De acuerdo. Si se acuerdan de los renders que presentó el alcalde, fíjense que el estadio está diseñado como una serie de cascos, de elementos, de fracciones de la construcción, secciones de la construcción en general. Eso lo que nos permite tener es diferentes frentes de trabajo, 10, 12, 15, 32, que son cada una de las piezas que conforman el estadio, para poder trabajar simultáneamente en todos esos frentes
e inhabilitar o suspender temporalmente algunas de las graderías mientras se hacen montajes, por ejemplo, de prefabricación, tribunas, etcétera. Ahorita estamos hablando de las fachadas y no quisiera quedarme corto en este tema. Entonces, primero va a haber unos cierres parciales y posiblemente un cierre total se tenga que aprovechar al final de unos torneos y ocupar algunos de esos partidos, y ya estamos hablando con los clubes deportivos de la ciudad, anticipándonos 1 año y medio de lo que puede llegar a pasar para podernos programar. ¿Con qué? Con la venta de abonos, para que las personas estén informadas. Aquí debe haber un proyecto de comunicaciones muy importante y una estrategia de comunicaciones muy claras sobre la materialidad de las fachadas. Las cubiertas, el material obviamente que resiste las tensiones, es un material textil, con eso se ha hecho el Maracaná, se hizo el Estadio Wanda Metropolitano, hoy Riyadh Air de Madrid, y algunos otros estadios. Pero en el tema de las fachadas estamos estudiando diferentes materiales. Hay un material, un polímero que se llama ETFE, que es el polímero con el cual está recubierto el Allianz Arena de Múnich, un estadio icónico que se puede prender y es muy bello. Es un material que se está estudiando también bajo esas formas. Hay otros elementos que son unas persianas metálicas y demás, y hay otros elementos como unos concretos reforzados con fibras y demás, que son livianos, que nos permiten garantizar estas formas y que estructuralmente pues, nos permiten sostener muy bien esas graderías y esa estructura. Así que en esa decisión, que es de índole técnica, de índole económica, pero fundamentalmente de índole de la perdurabilidad del material, claro, es que estamos terminando de tomar esa decisión. Última pregunta con respecto al estadio. La fachada de todo el estadio ya no vamos a ver elemento feo y tal, no, ya queda todo tapado, muy bonito. Así es. Además, Nacho, para aprovechar temas de naming o de nombramientos del estadio, de imágenes, de publicidad, de partidos en vivo, muchas cosas que se pueden aprovechar. Segunda pregunta, me quedan 2 preguntas frente al estadio. La segunda es, ¿y al interior qué reformas se van a hacer para que tenga capacidad de hacer espectáculos? Cosa que estamos viendo ahora que hay un partido nacional la semana entrante, no sé cuándo, y no van a poder jugar porque hay un concierto de no sé quién, y entonces, se van de 36.000 espectadores o 40.000, van para 10.000, o sea, eso es una porreada al Nacional dura en su caja. Así es. 2 temas ahí, Nacho, claves. 1, la experiencia del estadio también se debe revisar y se debe plantear, es decir, ¿qué se hace al interior del estadio? Por lo tanto, se tienen que reformar y mejorar los temas de los baños, accesibilidad, circulaciones, graderías, los boxes, que son otras tribunas adicionales que se ponen, servicios gastronómicos, los museos de los clubes. Va a haber una experiencia muy importante alrededor de ello, garantizando igualmente que estos servicios estén obviamente allí dispuestos para las personas que van a ir. Sistemas de accesibilidad y sistemas de evacuación, que se tienen que trabajar con mucho cuidado para que la evacuación del estadio pues, pueda hacerse en los tiempos que se vayan a requerir. Así que todos estos elementos de la experiencia interna son tan importantes, hoy menos visibles, pero cuando se use el estadio van a ser absolutamente visibles. Cuénteme para las la personas. Preocupación de José Fernando Gil y Mariana, que son los futboleros. Yo no, yo no soy futbolero. No, pero entonces la cancha me están diciendo que el director es más futbolero que un amigo mutuo. Por eso. Entonces, la pregunta es, entonces hay un concierto, hay que forrar toda la grama, y entonces ese año van a pensar en nuevas tecnologías o elementos que sea sin hundir un botón y público tapado y listo, y se hizo el concierto. Hoy, Nacho, tenemos varias tecnologías. Bueno, el Santiago Bernabéu, que ya son palabras mayores, José, pues tiene un sistema de canchas apilables, desmontables, sumergibles y demás, que si es el piso para el concierto, pues guardan la cancha de fútbol y suben la plataforma de los conciertos. Así funciona hoy el Santiago Bernabéu. Nosotros no podemos, Mari, por el tema del nivel freático y por los No, pero hagan el esfuercito, pero entonces el estadio un poquito. Entonces, Nacho, ¿qué se va a hacer allí? Hay técnicas hoy de protección de la grama que queda muy aporreada con los conciertos y eso no es ningún misterio, sabemos que sí, donde las gramas a través de unos elementos que la permiten oxigenar pero que la protegen de la fricción y del impacto y de los asentamientos por los pesos de las personas, pues se pueden mejorar para distribuir las cargas y para evitar el confinamiento o que se vayan a estripar los filtros que tenemos adentro, que son las camas y los sustratos naturales. Seguirá siendo ya un gran lugar de eventos, no solamente de fútbol, sino de eventos. Y por último, las otras fachadas de las canchas de basquetbol, de voleibol, de esos otros microcoliseos, a mí me parece que son bonitos, todavía perduran. Eso no se va a tocar, se le va a hacer mantenimiento o va a quedar todo acorde a esa fachada del Atanasio Girardot, pues, del estadio y el resto, o eso simplemente es... Nacho, esas fachadas se conservan, son edificios de altísima calidad. Los coliseos que se hicieron para el 2011 con unas firmas de arquitectos son muy importantes, buenos, muy buenos, funcionan muy bien. Eso lo que necesita es pinturita y ya. Eso lo que necesita es exactamente un mantenimiento y adecuación del espacio público. Entonces, esas fachadas y esos edificios se dejan allí y se tienen que realzar porque la calidad arquitectónica de esos edificios es muy alta para tener una gran unidad deportiva que en Colombia muy pocas existen. Pues el Campín tendrá el Coliseo y el Movistar Arena y el Estadio del Campín, pero la cantidad
cantidad de servicios deportivos en una unidad deportiva en el país, es la unidad deportiva de Atanasio Girón. Director, ¿qué otra obra está impactado usted en estos 350 años que es el cambio total para Medellín? ¿Cuál Nacho, otra? bueno, hay muchas más. Obviamente los recreos, que son centros culturales y deportivos de atenciones sociales y ambientales, donde van a haber una multiplicidad de funciones, espacio público, espacios culturales, zonas recreativas, zonas deportivas, las instituciones educativas, las casas de la cultura, el proyecto de la Cinemateca, pero hay un proyecto que a mí particularmente es el que me parece es el más importante y el más impactante en términos urbanísticos y en términos de la calidad de vida. Lo digo como urbanista, lo digo como arquitecto. Muy seguramente para la sociedad y para la comunidad en general habrá otros proyectos más llamativos, pero el proyecto que toca el corazón fue el que el alcalde el pasado 4 de noviembre presentó como el proyecto Mi Río, Mis Quebradas, los corredores azules. Por fortuna he podido recorrer el mundo en clases en Suiza, en Alemania, en algunas conferencias, en la Organización de Naciones Unidas, y siempre después de las conferencias le jalan a uno el saco y le dicen, venga, cuénteme más de los corredores verdes de Medellín. Ese es un sello ambiental de la ciudad que nos permitió articular la ciudad a partir de la renaturalización inspirada en nuestra topografía. Pero resulta que Medellín es un valle que es de montañas y de agua. Sí. 4.217 quebradas, 2.261 kilómetros de extensión. Nacho, eso es un viaje para hacer una proporción muy aproximada, ida y vuelta por tierra a Quito. Esa es nuestra extensión en términos de quebradas. Pero hoy las quebradas tienen riesgos importantes, desviaciones de cauces, una malformación de y la comunidad siempre de espaldas a ellas. Y la comunidad de espaldas a ellas. De espaldas en términos de asentamientos y en términos del cuidado. Entonces botamos basuras y demás, y hoy hay una gran posibilidad. Las quebradas las estamos contaminando en el desarrollo y también en el vertimiento de aguas negras. Ya se está trabajando en la planta de tratamiento de aguas residuales al norte del área metropolitana, lo cual va a permitir que a futuro soñemos, y lo digo así con absoluta convicción, con tener quebradas limpias y a la vista en nuestra ciudad, que esos hilos de agua se vayan conectando, que nos permitan redensificar de manera organizada los barrios, generar espacios públicos. Y nosotros en esos 2.261 kilómetros asumimos que hay un promedio de 2 metros a lado y lado por quebrada, estaríamos hablando de un potencial de más de 9 millones de metros cuadrados por construir en los próximos 10, 20, 30 o 40 años. Mirar de nuevo el agua, mirar de nuevo las quebradas, reasentar, mitigar los riesgos, sanear las quebradas y comenzar a redensificar paso por paso, poco a poco, equipamientos culturales, deportivos, académicos y viviendas, que es el corazón de la ciudad en estos sectores. Alejandro Restrepo, director de Arquitectura y Urbanismo en la ciudad de Medellín. Usted es un apasionado, me encanta. Esa era la carrera que yo iba a hacer. Yo quería ser arquitecto, me encanta. Aún hay tiempo, Nacho. Todavía hay tiempo. Sí, mantendríamos un gran presentador y un gran analista de la vida del país. Además, la inteligencia artificial, no, eso necesita tener algo de corazón. La arquitectura necesita corazón. Nacho, no, sabe, me dicen don Marvin Rivero, su amigo que lo está viendo, no sé si desde Colombia o Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Un gran saludo. Estados Unidos, me dijo, pues le puede preguntar por la nómina de Nacional, cualquier nómina casi en los últimos 50 años, y él se la da. Apasionado. Muy bien. Alejandro, me encanta su pasión por todo esto, lo quiero volver a invitar. Deberíamos seguir hablando de esa arquitectura de Medellín. Encantado, Nacho. Una preguntita así de cultura general. Yo llego y diseño un edificio para el Poblado, para Laureles, Conquistadores. Sí. Y yo lo hice a mi gusto como arquitecto. Sí. A mí, ¿alguien aprueba la fachada? La fachada no, la normativa de ocupación sí. O sea, sí, las columnas, bueno, eso sí, lo técnico. Planeación sí. te dice, pero Nacho, si la fachada yo la quiero hacer, eso ya es mi gusto, mi estilo como arquitecto. Aunque las curadurías pueden comenzar también a plantear algunas condiciones subjetivas seguramente, donde dirán, vea, esa fachada está dispuesta hacia el occidente, los rayos de sol sobre esa fachada completamente vidriada, tenga cuidado y precaución, que van a afectar las personas del frente. Pensando, José, usted vio unos edificios que hicieron aquí cerquita, grises. Aquí, ¿para qué lado? Aquí pegado, un montón, son como 5 o 6 edificios, al mejor estilo Rusia. Sí, señor. Todo gris. Claro, aquí entre la avenida Guayabal y la regional. Pues el arquitecto algo planteó por economía o por costos. Pero esta ciudad merece un poquitico más de diseño. Yo creo que sí. Hay algunas ciudades, Nacho, algunas ciudades, Singapur, por ejemplo, tiene una curaduría arquitectónica a la hora de presentar un proyecto. Es decir, usted cumple normativamente y arquitectónicamente, venga que hay unos expertos que le van a decir... Es que yo le diga cómo usted va a diseñar, pero vení, metele gracia. Hay unos lineamientos, claro. Y son 4 o 5, no es que están aquí, uno sale con y los ve aquí. Sí. Y uno dice, esto.
Nada que ver. Gracias por habernos acompañado. Nacho, qué conversación tan deliciosa. Gracias a ti. Lo felicito. Mari, José, mil Hincha gracias. Saludos a Marvin. Hincha del Medellín, ¿sí o no? Del Nacional, Nacho, ¿cómo así, hombre? porque yo soy del Real Pero quiero mucho al Tapitas. Medellín también. Sí. Yo soy Gran del Real docente. Tapitas. ¿Qué? Y gran docente. Ah, no, Mari, póngale muchas la, no, gracias. son Gran docente. incuestionable. Muchas gracias. Una pausa, volvemos.